ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quisiera agradecerles por la invitación en primer lugar. Es un gran honor y privilegio. Siempre un placer venir a Chile. He tenido la suerte de venir más o menos a menudo y cada vez que vengo realmente lo paso muy bien. Es un lugar especial para mí. Y es la última presentación del seminario y tiene ventajas y desventajas, claro. Muchas cosas que yo voy a mencionar ya se han dicho en la presentación de Teresa y Derek y también en el panel previo. Así que solo para darles algo de contexto, actualmente yo soy originalmente de México, pero actualmente trabajo en la Universidad de Bath en el Reino Unido y uno de los roles que recientemente acabo de asumir es director del ICCS, que es el estudio de ciudadanos internacional y básicamente es mi línea de expertise a lo largo de toda mi carrera. Yo he estado trabajando con grandes evaluaciones a gran escala. Yo solía trabajar para el IEA y ahora nuevamente para Bath haciendo un estudio de este tipo. Desde que yo estaba en México, trabajé con las evaluaciones nacionales, con Ceneval, con INAEB. Y posteriormente, bueno, cuando fui a trabajar a IIA, fui a trabajar en diferentes estudios que realizan y he estado trabajando con ERCE también en Chile y también CPLM en el sudeste asiático y otras entidades de evaluación. Ese es el enfoque que yo tomo cuando se me pide hacer esta presentación. Voy a hablar acerca de la legitimidad social de las pruebas de admisión universitaria desde la perspectiva de grandes sistemas de admisión. Ahora, a partir de la literatura, ¿qué es lo que sabemos o cuáles son las estrategias que diferentes organizaciones utilizan para lograr la legitimidad social? He encontrado un par de estudios aquí. Primero, estrategias utilizadas y en todas ellas es algo que ya se ha mencionado y lo que yo hice fue organizar básicamente los aspectos en común en la literatura que encontré y lo he organizado de esta manera, dividido en 8 puntos. Voy a hacer un TikTok, de hecho, que se llame 8 pasos para la legitimidad. Número 1, va a ser algo así. Y lo que voy a hacer es básicamente contarles los principios que nos indica la literatura y darles algunos ejemplos de cómo esto se realiza y cómo esto se trata en el área de evaluaciones a gran escala. Entonces, los principios para lograr la legitimidad social en las pruebas y evaluaciones. Primero, la participación e involucramiento de las partes interesadas, transparencia y comunicación, alinearse con los objetivos y valores educacionales, mejora continua y responsividad, equidad, justicia, desarrollo profesional y apoyo, consideraciones éticas y apoyo político. En primer lugar, el relacionamiento y la participación de los grupos de interés. Habitualmente es algo que se define como inclusión también y tener voces diversas. Tiene que ver con interactuar con diferentes partes interesadas, incluyendo profesorado, estudiantado, padres, tutores, creadores de políticas, líderes de la comunidad en el diseño, implementación y revisión. En las evaluaciones a gran escala tenemos algo que se llama reuniones NRC, que son reuniones de coordinación de investigación nacional. En dichas reuniones, todas las etapas que las evaluaciones atraviesan, desde el diseño, la implementación, diseminación de los resultados, todas estas etapas se consultan en estas reuniones NRC, en las reuniones que tenemos con la Coordinación Nacional de Investigación. Ahora que yo lidero ICSS, nos gusta decir que hacemos lo mejor posible para que sea
un proceso democrático. Todo el mundo tiene una voz, puede participar desde el inicio. Así que para que tengan una idea, ICCS tiene un ciclo de 5 años, tenemos 5 reuniones y en cada reunión discutimos y presentamos los avances que hemos tenido desde el actualizar el marco, desarrollo del instrumento, muestreo, prueba en terreno, piloto, recolección de datos, aseguración de calidad, análisis de datos y diseminación. Así que tratamos de participar con todos los grupos de interés para tener legitimidad. Tratamos que todo el mundo tenga algo de apropiación del proceso. Cuando hablamos acerca de transparencia y comunicación, lo que buscamos en una comunicación clara del propósito de la prueba y del proceso en sí. La idea es asegurar que los objetivos, metodologías y resultados de las pruebas sean comunicados claramente a todos los grupos de interés. Cuando decimos grupo de interés y cuando hablamos acerca de evaluaciones a gran escala, tenemos diferentes niveles. El primer nivel son los países que participan, pero dentro de los países obviamente hay otro conjunto de grupos de interés que también participan y que deben tener también la propiedad y deben conocer y recibir la información para que puedan sentirse dueños y dueñas también de la evaluación para que ésta tenga legitimidad social. En este tipo de evaluaciones, los países participantes son responsables por crear foros para escuchar las voces de otros grupos de interés y así comunicar el diseño de la evaluación y su importancia para las decisiones, para la toma de decisiones políticas y también IEA es responsable porque la información sea disponibilizada de manera comprensible para el público general. Es algo similar a otras agencias a nivel nacional que realizan reportes, manuales técnicos, guías de utilización y resúmenes de política. Cuando se ve la política de evaluación son enormes, son 200 páginas que nadie lee de principio a fin, especialmente quienes crean las políticas. Así que ahora hay resúmenes de 4 páginas donde la primera página nos indica cuál es el problema, cuáles son las evaluaciones que nos pueden indicar y posteriormente un análisis en las siguientes 3 páginas. Pero inclusive, si es una persona muy ocupada y no puede leerlo todo, puede leer la primera página y así conocer si esta información es útil o no para lo que sea que necesite en el momento. Y ahora mismo también se está realizando documentos aún más breves para el profesorado que detallan las estrategias y para el estudiantado también en las áreas de clase. Esta información viene de una evaluación internacional que compara más de 30 países en todo el mundo y se resume de manera muy breve. Pero es un esfuerzo, no es algo fácil de hacer, pero es un esfuerzo que todo el mundo hace para lograr obtener esta legitimidad. Otro punto importante tiene que ver con alinearse con los valores y objetivos educacionales, tiene que ver con la coherencia con los objetivos educacionales más amplios. La prueba debe alinearse con los objetivos más amplios, como por ejemplo promover la equidad, el pensamiento crítico y preparar al estudiantado para futuros desafíos. En el panel previo escuchamos que en Brasil hay un movimiento para garantizar que exista la igualdad y es eso a lo que me refiero, que es algo muy importante ahora en las evaluaciones de altas o bajas consecuencias. Es un concepto importante que todo el mundo quiere asegurar, pero en diferentes países a veces cambia. Puede ser, no sé, preparar al estudiantado para desafíos futuros o para el futuro del mercado laboral, o sea lo que sea. Pero se debe asegurar que las evaluaciones, las pruebas respondan a estos temas que son tan actuales y tan importantes en la agenda social y política del país. Nuevamente, las evaluaciones a gran escala, la pertinencia cultural o el contexto, la importancia del contexto es algo que se toma muy seriamente. El propósito es asegurar que el instrumento sea pertinente culturalmente y para eso se hacen muchas cosas. Primero, verificación de la traducción. Tenemos los instrumentos
traducidos a diferentes idiomas y debemos verificar y asegurarnos de que la traducción sea buena, sea pertinente para el contexto en el cual será aplicada, y hay adaptaciones también cuando se traduce a países de América Latina, inclusive muchos chistes acerca de cómo llamamos las mismas cosas con diferentes nombres y tenemos malentendidos. Es importante considerar esto cuando se hace este trabajo y estas evaluaciones. Por ejemplo, hay algo que llamamos adaptación a los países o localización, a través de lo cual los países pueden adaptar las pruebas con diferentes alternativas y el formato hasta cierto punto para que sea pertinente para su contexto. En ICCS específicamente tenemos modelos regionales, tenemos la evaluación internacional y tenemos la oportunidad de utilizar también otros instrumentos o cuestionarios con o que incluyen temas que son pertinentes exclusivamente para la región. Habitualmente tenemos un modelo europeo, uno asiático y un modelo América Latino, y eso tiene el propósito de que sea pertinente. Y hay otras cosas que se realizan a nivel técnico, que es algo que hemos estado haciendo con Diego básicamente, y es una técnica estadística para asegurar que lo que sea que se esté midiendo sea comparable entre todos los países. Por cierto, en la presentación yo incluí algunas imágenes y links. Supongo que la presentación estará disponible en línea, así que entonces podrán hacer clic y ver la historia que escribimos en conjunto con Diego acerca de diferentes actividades que estamos haciendo, y he tenido la fortuna de trabajar con personas que veo aquí, Rafael y su equipo, para desarrollar ítems para el nuevo ciclo de ICCS, y ha sido algo muy interesante de hacer. Teresa, como lo indicó, es difícil encontrar la comparabilidad cultural para una prueba que se aplique para diferentes países. Tenemos un equipo que escribe en Colombia, en Alemania y en Bath, con personas de diferentes lugares, y es interesante tener estas discusiones para poder observar cuáles o qué preguntas se puede entender de diferente manera y qué preguntas pueden tener sentido en diferentes contextos culturales. Ha sido una experiencia muy fructífera tener personas de diferentes países haciendo esto, porque muchas veces lo que pasa en las evaluaciones es que quien escribe el ítem está en un lugar y hay una cierta homogeneidad cultural, pero en este caso queremos que el abordaje sea diferente, que haya mayor diversidad entre quienes escriben los ítems, porque así vamos a tener lo más importante de las evaluaciones internacionales, que es que sean comparables. Si no son comparables, básicamente cerremos por fuera. Debemos asegurarnos de que existe la comparabilidad. Hay otro principio que tiene que ver con la mejora continua y la responsividad, y es algo que requiere una revisión y adaptación constante, revisando las prácticas e implementando cambios con respecto a cambios culturales, retroalimentación, preocupaciones, críticas, etcétera. Es muy importante para evaluaciones de altas consecuencias. Debemos buscar esta retroalimentación y estos cuestionamientos para de esta manera ajustar el trabajo que hacemos y retener la legitimidad. También las organizaciones que lo implementan deben hacer esfuerzos para utilizar evidencia empírica para guiar el desarrollo de las evaluaciones. Y es otra manera de utilizar o de ganar más bien la legitimidad. Se debe utilizar resultados de investigación. He incluido un link ahí y una fotografía de cómo se hace un esfuerzo consciente y deliberado en este tipo de investigación, y se tiene un fondo de investigación y desarrollo, y cada 6 meses se dan becas a personas para que hayan investigaciones. Y si no lo sabían, si trabajan en esa línea, por favor hagan clic ahí en el link. Es algo muy interesante ver qué se está haciendo por parte de diferentes equipos en todo el mundo para mejorar la eficiencia de las prácticas de evaluación que tenemos, y por supuesto en las evaluaciones a gran escala internacional. Algo que se hace en cada ciclo es que se actualizan los marcos
Y siempre hay cosas diferentes que se añaden dentro del marco, por supuesto, para enfocarse en diferentes puntos. En ICCS, por ejemplo, no les puedo contar todo, pero un tema en particular, que es un tema algo caliente, es algo interesante, que debió ser actualizado, es qué es la polarización política, que es algo que no existía antes, o al menos no era tan importante, pero ahora sí. Es un tema bastante caluroso y es algo que se ha implementado y tal como ese punto tenemos otras 6 áreas en las cuales estamos implementando actualizaciones al marco. Con respecto a equidad y justicia, hemos hablado de esto y tiene que ver con enfrentar sesgos potenciales y asegurar que las evaluaciones sean justas para todos los estudiantes, sin importar su contexto. En una evaluación a gran escala internacional se incluyen factores culturales, socioeconómicos y otros que pueden influir sobre los resultados. Tiene que ver con cómo se desarrolla la evaluación y cómo se reporta la misma. Y un buen ejemplo viene de ERSE, que es o que explícitamente tiene un reporte que tiene que ver con factores asociados a los resultados de aprendizaje porque reconocen en ERSE que es muy importante considerar esto y no se puede reportar, por ejemplo, los puntajes a secas, que es lo que a veces se hace en periodismo haciendo rankings sin considerar que dichos puntajes se ven impactados por una cantidad de cosas y si nuevamente, si no han hecho clic en el link, pueden ver los reportes que son muy interesantes y pertinentes para lo que hacemos. Y esta es otra manera de ganar legitimidad social del diseño, pero a través de la diseminación de los informes. El desarrollo profesional y apoyo también son importantes. En muchos países y muchas evaluaciones están haciendo una capacitación para las partes participantes. Tenemos que hacerlo con el apoyo y capacitación necesario para poder apoyar las evaluaciones. Esto es muy importante. Las evaluaciones a gran escala internacionales tienen que ser pertinentes, lo que es un concepto que es cada vez más presente en la literatura entre todas las partes interesadas y eso también incluye a los legisladores, autoridades locales, docentes, estudiantes y padres. Todos tienen que entender qué es lo que estamos haciendo, cómo funciona y por qué es importante. Y en particularmente también los periodistas, puse un vínculo acá. ¿Han habido algunos esfuerzos de algunas organizaciones y gobiernos en México que cuando el INE estaba allá, que tuvieron que cerrar esto recientemente, pero estaban haciendo capacitación para periodistas y invitaban a periodistas a hacer capacitaciones para poder entender y por lo tanto informar de manera más precisa los resultados de la evaluación. Iniciativa muy importante que probablemente no es muy difundida, pero es algo que podríamos mirar para poder tener legitimidad en nuestras evaluaciones. Consideraciones éticas también. Hay que asegurarse que los datos se manejan con mucho cuidado y respeto por la privacidad. Muy importante. Y esto es diferentes, en algunos países más importantes que otros. Hay países que van a los extremos, al punto que uno casi no puede hacer nada con los datos porque está restringido, pero es importante tener estas discusiones y tener un equilibrio. En el caso de allá, por ejemplo, eso incluye los datos de distribución y la declaración de protección de datos para cada instrumento. Y, por ejemplo, para los estudiantes, docentes, para los docentes, líderes y para todo lo que corresponde. Acá tenemos una declaración de protección de datos y hay una política clara publicada en el sitio web y esto es verdadero para el allá, para la ODI, para todas las organizaciones y tenemos una sesión en el sitio web donde explican cuál es la política de privacidad y por qué es importante que sea explícito, porque de nuevo es otra manera de generar confianza y legitimidad de las evaluaciones que estamos haciendo. Y finalmente, número 8. Esto faltó mucho para un TikTok, era mucho material para un TikTok. Entonces, diálogo y la política. Eso está relacionado a involucrarse y tener un diálogo continuo con los legisladores para estar seguro que las evaluaciones son pertinentes y apoyadas por la legislación actual. También es muy importante. Las evaluaciones internacionales también es importante porque hay países que luchan para llenar estas cuotas. Hay países que es obligatorio, el Ministerio de Educación dice
dice que usted fue sacado de la muestra, que esa es la evaluación, eso es todo, y hay países que dicen, ok, no es posible, es muy importante que tenga este apoyo político y la legitimidad también para entender por qué se hace. Hay otro concepto en la literatura, que es la evaluación de perdón, la fatiga de las evaluaciones, que es una consideración cuando tienen que hacer todas las evaluaciones, el PISA, TIMSS, todas las evaluaciones nacionales, regionales, locales, y luego tienen que enseñarle a los niños más encima, más allá de la evaluación. Entonces, eso es algo que es importante, encontrar estrategias para poder tener apoyo, para poder hacer eso. O simplemente justificar la inversión en la evaluación. Las evaluaciones son caras y requieren movilización de muchos recursos, no solamente dinero que se paga, pero también recopilación de datos, procesos de datos, difusión, perdón, análisis, periodistas. Es caro, entonces es importante explicar muy bien a quienes pagan los impuestos, a los legisladores, a la sociedad en general, por qué es importante y cómo lo utilizamos, cuál es el impacto de lo que estamos haciendo. Alguien dijo temprano que el impacto no está en hacer las evaluaciones, no vamos a arreglar la desigualdad del sistema. Y esto es un error común. Yo a veces digo que las evaluaciones son como, por ejemplo, cuando vamos al médico y tenemos una prueba de colesterol. Pueden ir cada 6 meses. Y esto es lo único que hace, el colesterol no va a moverse, porque si lo único que hace es tomarse la prueba. Pero es importante darnos cuenta, ok, hay que usarlo de una manera que pueda ser útil e informativo. Y de nuevo, si queremos ver ejemplos de diferentes países en todo el mundo, es muy similar a lo que el resto está mostrando. Tenemos un manual de evaluaciones internacionales que tiene muy buenos capítulos que muestra cómo estas evaluaciones han tenido un impacto en la política. Hay un vínculo acá y es interesante ver cómo otros países abordan esto para poder aprender sin copiar exactamente lo que estamos haciendo. Y eso es todo por mi lado. Espero que esto sea útil para poder darles un giro a la discusión que tenemos. Muchas gracias. Quiero dar un resumen rápido, dado que no nos queda tiempo. Quiero recordarles que Derek dijo cómo la equidad afecta el hecho que los diferentes estudiantes tienen diferentes oportunidades para aprender, porque los padres pueden pagar algún curso adicional, y de hecho no sabemos si esto es efectivo o no. Pero esto es un mercado completo que existe acá en diferentes países. En Chile es uno de estos ejemplos. Teresa también nos recordaba cómo los diferentes sistemas de acceso que tenemos pueden impactar la heterogeneidad de la población de estudiantes que tenemos. A veces ignoramos lo difícil que es el sistema escolar y la entrada puede ser para diferentes poblaciones. No hace mucho tiempo ignoramos que teníamos gente que quizás no hablaba español en el hogar, y mi impresión es que con los años, especialmente después de los 90, de los 2000, estamos siendo más conscientes acerca de que los estudiantes que han venido a Chile y hablan creol, hablan francés, y hay poblaciones también indígenas que hablan otra cosa que no es español. Y puede que no reconozcamos necesariamente esto de una manera tan directa. Andrés nos ha dicho que al menos 8 puntos diferentes que podemos tomar ventaja de lo que ya se sabe en las evaluaciones de gran escala para poder tomar para ver cómo enfrentar la pregunta de la legitimidad de las diferentes medidas y dispositivos de medición que tienen los estados en los que participan. Una pregunta que tengo para el panel antes de tomar preguntas del público es, dada la pregunta de legitimidad, que esto podría ser que venga de los sistemas de evaluación, que en este caso es tomado con las universidades. ¿Cuál creen que es la que debería ser responsable para responder
a este tipo de preguntas. Mi impresión, me imagino que de los 4, incluyendo Salmet, muchos han trabajado en algún centro de investigación, pero tienen roles diferentes. Por ejemplo, gente con logística, gente que, no sé, administrativo, finanzas y cosas así. Y no estoy seguro si se puede ver esto en la publicación. Y probablemente algunas de las responsabilidades podrían ser o estar ubicadas en los países en sí, en los gobiernos. Puede que no sean en los gobiernos, quizás necesitamos algo más autónomo, o bien esto debería estar ubicado dentro de los centros en sí, que estamos a cargo de la implementación de este tipo de estudios, o bien quizás todos los actores tienen alguno. No lo sé. Buena pregunta. Creo que mucho de esto depende un poco de las estructuras que armamos antes que se involucra el desarrollo temprano del sistema. Así que yo creo que uno de los consejos que se da acá, Andrés, es bastante bueno desde temprano, es el involucramiento de todas las partes interesadas en la mesa en términos del contexto. Es una lección aprendida con la PSU. Y creo que si ya involucramos a este grupo desde temprano, el desafío es más fácil en términos de responder a la legitimidad social, porque se tiene a estas personas en la mesa, pero todavía se necesita una delineación clara de responsabilidades. Y creo que esto también se conecta a las estrategias de comunicación. ¿Quién hace comunicación continua acerca de cómo evoluciona el programa? Hay que ser muy concreto. Creo que es una de las cosas que en Estados Unidos o en estos programas de evaluación se hacen, es que se requiere poner un informe técnico todos los años en el estado del programa. Entonces, una de las cosas que yo enfatizo es que estos informes no solamente deberían darnos la imagen actual, pero la evolución del programa. Entonces, eso sería quizás una estrategia muy efectiva. Por ejemplo, podríamos estar poniendo, veo que Daniel Mira me dice que necesitamos más trabajo, pero yo creo que hay que ser responsable de poner eso. Para poder crearlo, podríamos tener a las partes interesadas y revisar, ya sé que ellos revisen la evolución continua que está documentando este informe. Y luego tenemos un rastro de cómo el programa, esperemos que haya mejorado para mejor, y creo que estamos en una posición mucho mejor para defendernos. Y tenemos que la situación que teníamos en el 2019. Estoy de acuerdo también. Una de las cosas que me gusta de Chile es que tiene un sistema transparente, donde los exámenes a pasado se comparten con los estudiantes. Hay algo de donde pueden aprender acá para seguir con esa transparencia. Eso creo que es clave. También creo que tenemos que reconocer que en la mayoría de los países la educación es muy política, en el sentido que los diferentes gobiernos deciden qué es lo que se va a hacer. Y un ejemplo es de Noruega, la primera prueba nacional, donde se produce en un tiempo donde teníamos un gobierno Tory o conservador. La prueba nacional era de altas consecuencias y fue ocupada para rendición de cuentas. Y luego teníamos un gobierno laborista y de la nada la prueba nacional en sí era la misma, pero las consecuencias cambiaron y ya no se ocuparon para rendición de cuentas, y eso tuvo un tremendo impacto en todas las personas, desde los estudiantes a los profesores, jefes de la escuela. No solamente los instrumentos, el sistema que lo rodea. ¿Quién lidera? Y creo que tenemos que darnos cuenta que no siempre vamos a tener un impacto en eso, pero tenemos que hacer lo mejor que podamos para poder aconsejar en nuestros roles. Si puedo agregar esto, creo que también es un problema de planificación. Obvio que estas cosas toman recursos humanos, financieros, y muchas veces esto no está presupuestado. Al final, discutíamos ayer, creo que era, que pueden crear materiales para los estudiantes para que se preparen para la prueba, y eso toma tiempo. Y la gente ya está ocupada haciendo otras cosas. Entonces quizás es algo que se debe pensar desde antes, como parte de la planificación, para poder tener los recursos dispuestos para poder hacer este tipo de actividades. O si no, todos
todos están aventando la papa caliente. Lo hacemos porque nadie tiene los recursos para hacerlo. Entonces, yo creo que se trata de todas las partes interesadas para que se reúnan, que sepan que hay la necesidad de eso y que luego organicen y vean qué lo va a hacer y cómo vamos a financiar, cómo vamos a darle recursos a la iniciativa. Me gusta lo que hacen en, en Snippet.